muy interesante en este escenario en el cual se pide consenso político y después de haber escuchado la entrevista del presidente en un medio norteamericano, ver qué pasó hoy en la Argentina, porque el presidente renunció a su jubilación como primer mandatario, que es distinta. Fue a Armstrong, en Santa Fe, recorrió una muestra del sector agropecuario, tuvo palabras muy fuertes allí, cuestionó la política, habló de la casta, volvió a hablar de los degenerados fiscales hablando de diputados y de senadores, justo cuando hay que discutir ley de bases. La próxima semana seguramente hay que ver qué es lo que ocurre con el tema de las jubilaciones y genera un clima muy particular, ¿no? ¿Cómo está observando la economía todo esto? ¿Cómo lo lee y qué significa? Sí, el gobierno está dando pasos justamente en el sentido que habla el presidente Javier Milei. Hoy la FIP acaba de sacar un comunicado anunciando que se congelan los salarios de sus trabajadores. Desde febrero están congelados, no hubo actualizaciones por inflación y también les reducen el plus que cobran por recaudación. El gobierno también tiene en carpeta, como dijimos, despedir a 75.000 trabajadores. Y el presidente Javier Milei se jacta de eso, se jacta públicamente y dice: voy a bajar el gasto público hasta que le duela a la política. Ahora, la gran pregunta es, ¿la política son los políticos o también son los trabajadores del Estado? Lo que hacen los degenerados fiscales que están en el Congreso. Es decir, están todo el tiempo enviando leyes para tratar de sabotear la columna vertebral del programa económico, que es el superávit fiscal. La realidad es que nosotros, si van contra el equilibrio fiscal, nosotros vamos a vetar todo lo que vaya contra el equilibrio fiscal. No voy a entregar el déficit cero de ninguna manera. Y si aún así buscaran el mecanismo para seguir rompiendo el equilibrio fiscal, voy a bajar más el gasto público hasta que les duela más a la política. Así que no tengan dudas que el déficit cero está para quedarse. Estas fuertes declaraciones del presidente llegaron justamente en la peor semana que tuvieron en los mercados, justamente los mercados que eran los que más euforia tenían a principio de año, hasta te diría hasta abril, mayo con el gobierno, empezaron a quitarle la mano, a quitarle el apoyo, porque se impacientan al no ver avances en el Congreso. ¿Qué pasó? Hoy hubo estabilidad cambiaria, el dólar continuó planchado, pero se derritieron los bonos y las acciones argentinas en Wall Street, justamente confirmando que el mercado empieza a dudar sobre la capacidad del presidente de cumplir con las reformas que prometió. El dólar blue cerró sin cambio en 1.250 pesos, el MEP cayó 0,9%, el contado con liquidación también cayó 0,5% por debajo de la barrera de los 1.300 pesos. Pero el dato más preocupante es el que te decía, el riesgo país subió y rozó los 1.600 puntos. ¿Esto qué significa? Que si Argentina quiere endeudarse en los mercados internacionales es mucho más caro, es casi imposible para Argentina hacerlo. El Merval en dólares, que son las acciones, cayeron 3,7%, una caída muy fuerte. El bono AL30D medido en dólares también cayó 3,4%. Está cotizando $50. Hace un mes cotizaba $60, es decir, cayó casi un 18%. Es una caída muy fuerte para un solo mes. Y lo que te decía, el riesgo país aumenta y esto le pone una traba al gobierno y principalmente a Luis Caputo. Luis Caputo tenía pensado bajar el riesgo país por debajo de los 1.000 puntos para salir a los mercados internacionales y rolear los vencimientos de deuda, es decir, refinanciar la deuda, tomar nueva deuda para refinanciar la que vence el año que viene. Bueno, se aleja ese escenario y al gobierno se le complica en el frente financiero, que era donde parecía que la tenía atada.